Bueno, vamos a tomar contacto con Carlos Alfredo, diputado provincial del Frente Popular, un hombre que ha seguido, no desde la banca, sino desde siempre, las actividades de Vicentín, concretamente. Yo sostengo periodísticamente que hoy Vicentín no le paga a nadie. No le paga a los trabajadores, no le paga a los proveedores, no le paga absolutamente a nadie. Y estamos... Sí, Corregime, ¿me querés corregir vos? Sí, yo creo, Alberto, que es muy interesante charlar de estos temas porque justamente hoy el mayor peligro, la mayor preocupación es lo que va a pasar con los 7.000 trabajadores en forma directa y los casi 30.000 que hay en forma indirecta de Vicentín, si le va a pagar o no. 7.000, perdón, Carlito. Sí, Es sí. bueno aclararlo. 7.000 en forma directa y 30.000 en forma indirecta. Sí, Porque incluso detrás de cada trabajador hay que multiplicar por 4 también, por cuatro. que es una Nosotros familia. estamos hablando de 130.000 personas en la provincia de Santa Fe. Ajá. Es un universo social enorme. Son 13 ciudades que dependen de Vicentín. 13 Bueno, ¿qué ciudades decís porque la vos? ciudad son 10.000 personas, lo que hace que una comuna se convierta en ciudad. 130.000 personas, 13 ciudades, más de 30.000 personas vinculadas directa e indirectamente a Vicentín. Bueno, ¿qué sostenés vos? Que puede No, pagar, yo que tiene sostengo lo plata, que tiene siguiente, recursos. que a mí me parece que esto hay que seguirlo con mucha atención y hay que leer lo que fundamentalmente se produce tanto en la justicia penal como en la justicia comercial. Mucha dirigencia política se sube lamentablemente a agitar banderas sin fundamento. Nosotros por lo menos queremos expresar otra cosa. Entre los documentos que aparecieron, apareció el primer informe de los 3 síndicos del concurso de acreedores de Vicentín. En ese primer informe, que ya está subido a la página del concurso preventivo de Vicentín, que cualquier persona puede acceder, se lee con claridad que Vicentín tiene un fondo de maniobra, como le llaman ellos, fondo de maniobra, dinero, cash concretamente, para pagar todos los sueldos de sus 20 empresas hasta abril del 2021. Esto significa, en lo concreto y en lo real, que no hay argumento para no pagar los sueldos a los trabajadores de Vicentín, tanto de las aceiteras como las textiles, como la bodega que tiene Mendoza. No hay argumento, el dinero está, lo han dicho los síndicos, y eso me parece que es importante. Incluso pueden tener un sobregiro de 2,5 millones de dólares para abril del año que viene. Carlitos, y para pagarle a los proveedores, Banco Nación, la Corporación Financiera Internacional y los que han sido estafados acá en la República Argentina y particularmente toda esta región granelera, ¿hay plata para pagarle a los proveedores hoy por hoy? ¿A los proveedores? A los acreedores, en realidad. Lo que vos Sí, decís son perdón, los los sí, acreedores. sí, 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 sí. de hecho, se están haciendo algunos pagos. Al Banco Nación se le pagó 8 millones de dólares en todo lo que viene a partir de la cesación de pago, que fue el 5 de diciembre de 2019. Y después está lo otro, lo que significan los bienes de Vicentín en todo caso para rematar en caso que se vaya a una quiebra. Vos allí tenés un conjunto de aproximadamente hoy 40 empresas, porque a partir del año 2015 ellos empiezan a diseñar una empresa en el Uruguay donde empiezan a derivar toda la plata y todas las acciones de las empresas que funcionan bien. Esto se llamó Vicentín Family Group. Es del mismo grupo, pero fueron vaciando a Vicentín SAIC para darle un lugar para llevarse el dinero a través de este grupo uruguayo. Por eso tienen la plata suficiente. Bueno, convengamos en esto, Carlos, convengamos en esto. En el día a día, me da la impresión que el retroceso de Alberto Fernández y el silencio o la quietud del gobierno provincial concretamente nos está llevando a un posible estallido social que nadie quiere. ¿Ustedes se imaginan 5, 6, 7 mil trabajadores en el cordón industrial de Rosario protestando, más los acreedores, que yo les llamaba los proveedores, o sea, los que han consignado la cosecha, su riqueza? Esto es explosivo, ¿eh? No, Y y sumarle seguramente... los camioneros. Sí, sí, sumarle los camioneros. Pero además, esto puede llegar a explotar en la pospandemia, ¿eh? ¿Quién se banca esto? ¿Quién se banca? ¿Perotti? ¿Fernández? Por eso lo que nosotros decimos es que más allá del decreto del viernes pasado del gobierno nacional, va a aparecer, por el peso de la realidad, que la empresa tiene un universo social enorme por detrás, lo que estamos hablando,
y un legítimo interés nacional porque es una de las pocas grandes que participan en el negocio del comercio exterior. Por lo tanto, van a volver a aparecer las ideas claves para volver al Congreso de la Nación e ir por lo más democrático de todos, que sigue siendo discutir en el Congreso el destino de Vicentín, para mí, a través de la ley de expropiación. No es momento para tibios, Carlos, ¿eh? No, para nada. No, Para no, de nada. ninguna manera, no es momento para tibios. Bueno, novedad importante de los síndicos. Estamos prácticamente en vísperas de problemas muy serios. Vísperas, digo yo, que van a ser post pandemia, que esto puede Sí. llegar a explotar si no se toman medidas concretas respecto de esta monumental empresa, ¿sí? Que ha vaciado, ha estafado y además está sospechada de lavado de activos, que es muy delicado este tema. ¿Qué decimos lavado de activos? Dinero sucio, ¿sí? En el exterior. Carlos, hay otro tema que es muy importante. Explotó un tema que en tu caso venía siguiendo hace bastante tiempo. El Ministerio Público de la Acusación, MPA en Rosario, Cercal y Ponce Asá. Sospechados delincuentes, es una cosa de loco. Los que tienen que instruir, investigar el delito, Son no lo delincuentes. entiendo. Es propio de Santa Fe, propio de Rosario y propio de nuestra Argentina querida, por favor, ¿eh? Yo creo que es la historia política de la justicia santafesina desde hace más de 4 décadas, en donde la justicia siempre nosotros decimos está como una especie de red de pescadores invertidas, pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos. En medio de esa trama, nosotros ya veníamos investigando a través de una denuncia que en su momento hizo la diputada provincial Alicia Gutiérrez al jefe de fiscales de la ciudad de Rosario, Patricio Serjal, porque se había comprado 2 autos en la concesionaria de autos cuyo dueño, él, le había archivado la causa 22 días antes, lo cual era una alevosa manera de violar todos los códigos éticos. Eso se demoró mucho en la comisión de acuerdos. Igualmente ya teníamos la posibilidad de demostrar todo esto y lo vamos a hacer el martes de esta semana, con lo cual para nosotros tenía que ser suspendido Serjal. En medio de todo esto estalla todo lo que tiene que ver con lo que se llama exacciones, pedir dinero a cambio de no hablar y pedir dinero a cambio de no denunciar, lo cual son 2 delitos cometidos por la mano derecha de Serjal, Ponce Asad y el propio Serjal. Por eso, el sábado, el 1 de agosto, Serjal le mandó una carta a Baclini diciendo que renuncia como fiscal regional. Pero ojo, renuncia Ojo. como fiscal regional, no renuncia como fiscal. Así que nosotros en la comisión de acuerdo vamos a pedir que se lo aparte definitivamente de los tribunales de la provincia de Santa Fe, que se haga la investigación debida, pero no sea cosa que por apartarse de la Fiscalía Regional siga siendo fiscal un hombre que, de acuerdo a lo que dice Peiti, le llegó a pedir en un hotel de Buenos Aires $100.000, $100.000 por mes para seguir haciéndole el informe permanente y al mismo tiempo para callarse la boca. Es escandaloso. Bueno, un último párrafo te digo, te pido, Carlos. La quema de pastizales en las islas es una locura. Es una locura, ¿eh? Cambio climático, destrucción del medio ambiente, la polución del medio ambiente, Sí. que sufrimos nosotros, concretamente, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ecocidio, pero además de eso, en la noche del domingo y en la madrugada del lunes hubo mucho humo en Rosario, pero ya no por las islas. Estaban quemando los pastizales a la salida de la autopista a Córdoba, con lo cual acá hay, primero, intereses particulares sobre los bienes comunes que son la naturaleza, pero también empieza a haber una intencionalidad política de ir cargando las tintas sobre esa cuestión social que tanto te preocupa, Alberto, sobre la cual además participamos en esa opinión de la preocupación. Pero hay alguien que intencionalmente manda a quemar determinados sectores vinculados a la ciudad de Rosario para que se haga mucho más denso el clima social que existe. Te agradezco infinitamente, Carlos. Vamos a estar muy atentos al tema Vicentín, que le ponemos puntos suspensivos. Un abrazo como siempre, ¿eh? Chao, A la Alberto. distancia. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos a tomar contacto con la diputada nacional Patricia Maunier, que además pertenece desde hace muchísimos años a la estructura sindical de SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, ¿eh? Y hay un tema que nos toca muy de cerca, o toca muy de cerca a todos los trabajadores, que ha aparecido modernamente, que es el tema del teletrabajo. Acaba de salir la ley, a Dios gracias, en el Congreso Nacional, donde se establece, ya me lo va a explicar ella, el derecho a la desconexión, ¿sí?
que por una sola de las partes ya se puede romper el convenio, digamos, el acuerdo que se pacta por la teleconferencia, particularmente del trabajador. El trabajador no pierde su hábitat sindical de ninguna manera. Además, tiene que recibir la proveeduría de los materiales o los elementos técnicos que utiliza, digamos, por el proceso de trabajo. Patricia, nosotros siempre decimos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En pandemia, en cuarentena, todos los días parecen iguales. Patricia, es muy buena esta ley que acaba de salir del Congreso Nacional. Ahora resta la reglamentación y cuidado con la reglamentación. A ver, coménteme de qué se trata el teletrabajo, Patricia. Bueno, hola, gracias Alberto. Bueno, en realidad lo que nosotros votamos fue una norma muy general, porque después cada una de las cuestiones se van a discutir en el marco de los convenios colectivos, porque cada actividad tiene su particularidad. No es lo mismo trabajar en un banco que trabajar en una empresa textil, digamos. Entonces, bueno, cada actividad tiene su particularidad. Efectivamente, lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley que después se terminó votando es fundamentalmente preservar los derechos laborales individuales y colectivos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Es decir, que tenemos que estar igual o mejor, nunca retroceder, obviamente. Y el tema que nosotros vimos con el teletrabajo en estos tiempos de pandemia y de actividad en nuestros hogares es que justamente la vida del trabajador y la trabajadora cambió porque estamos todo el tiempo conectados, estamos todo el tiempo sujetos a lo que pueda decir el lugar de trabajo, la empresa y demás. Entonces, el proyecto, como vos muy bien dijiste y explicaste, plantea el derecho a la desconexión, es decir, yo cumplo mi jornada laboral y después tengo derecho a desconectarme. ¿Qué quiere decir eso? Que mi jefe, mi empleador no me puede enviar trabajos ni notificaciones, y si yo no contesto un teléfono, no atiendo fuera del horario, no tiene por qué sancionarme o llamarme la atención. Efectivamente, también hay un derecho a la reversibilidad, es decir, puede ser que yo opte por el teletrabajo, pero que después haya una situación familiar, me mudé de casa y no estoy cómoda, se amplió la familia, tengo que cuidar familiares, lo que sea. Entonces yo puedo como trabajadora volver al hecho presencial. De todos modos, el proyecto prevé que se equipare y que sea más o menos en forma proporcional trabajo presencial y teletrabajo. ¿Por qué? Porque la presencialidad es importante, no solamente por el contacto humano con los compañeros de trabajo y demás, sino bueno, por todo lo que significa, digamos, salir del hogar y trabajar. En ese sentido, nosotras las mujeres planteamos, bueno, ojo, porque nosotros hicimos una lucha muy larga para salir de nuestros hogares e insertarnos en el mundo del trabajo. Una vez insertadas ahí, seguimos peleando por la igualdad de derechos. No vaya a ser que pretendan que volvamos a nuestro hogar, porque hay un discurso de decir, te conviene, te quedás en tu casa tranquila, conviene económicamente porque ahorrás el costo de transporte y demás, pero tiene también sus desventajas. Una de las cuestiones más importantes de lo que se ha votado es que por primera vez una normativa que regula laboralmente, en materia laboral, reconoce a las tareas de cuidado como un trabajo. ¿Por qué? Porque la ley prevé que quienes tengan, sea mujer o varón, niños discapacitados o mayores que atender por cuestiones de salud y demás, puede, digamos, cesar en su trabajo para ocuparse de esas tareas. Es como cuando nosotros en el trabajo presencial pedimos permisos para retirarnos porque nos ocurrió algo en la familia o pedimos licencia por atención de un familiar y demás. Entonces, reconocer que las tareas de cuidado son una tarea importante es un avance, digamos, en ese sentido. Después prevé también, como vos muy bien dijiste, la compensación por parte del empleador. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo, Alberto, ahora desde que empezó la cuarentena? Ponemos nuestra computadora, nuestro celular, nuestra conectividad. Muchos han tenido que pagar nuestras más. tarifas, Patricia, nuestras tarifas, porque los servicios se pagan eso. Todo lo que se ahorra el empleador, Las claro. facturas pagan eso.
Y no es Bueno, todo lo gratuito. que sea... No es gratuita la energía, no es gratuita la banda ancha, no es gratuito nada, ¿eh? Ojo, ¿eh? Todo lo que se ahorra el empleador, porque además vos tenés que disponer de un lugar en tu hogar que también tenés que limpiarlo, higienizarlo y demás. No todo el mundo tiene un lugar cómodo para trabajar. Mucha gente trabaja en la misma mesa que después almuerza o cena y mucha gente trabaja en el dormitorio en el que después duerme. Por eso digo que lo de la presencialidad es importante porque es un cambio de lugar, es el contacto con los compañeros y compañeras de trabajo y demás. Bueno, el empleador debe compensar los gastos que suponen ese teletrabajo. Inscribir en el Ministerio de Trabajo el software y el hardware que utilice, eso tiene que estar muy claro, digamos. El trabajador se debe comprometer también a la preservación de los datos, tanto el empleador como el trabajador. Y bueno, y lo más discutido dentro del proyecto fue el tema del derecho del empleador a fiscalizar y a controlar. Y bueno, ¿cómo se hace eso? El Ministerio, y en esa reglamentación de la que vos bien hablabas, el Ministerio de Trabajo deberá reglamentar esa cuestión, porque ahora ya no hay fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo en la empresa o en el lugar de trabajo. Tienen que entrar a mi casa a fiscalizar. Y ahí es todo un tema, digamos. Por eso se plantea que tiene que intervenir el sindicato de la actividad para preservar esa cuestión, porque con estas cuestiones de la seguridad, ¿yo por qué tengo que abrirle la casa a alguien que venga a inspeccionar qué? ¿Inspecciona la casa entera? ¿Inspecciona mi trabajo? ¿Fiscaliza lo que hago? Es todo un tema que ahí va a haber alguna discusión seguramente en la reglamentación. Me parece muy bueno, si no te pueden tocar el timbre a ninguna cualquier hora, me parece muy bueno el tema de la desconexión. En los casos particulares de ustedes, los docentes lo han vivido y lo están viviendo en carne propia, por ahí te llama buenamente la directora o el director y te dice, che, Patri, ¿qué te parece si mañana a las 10 de la mañana nos reunimos? Sí, pero a las 10 de la mañana yo tengo una teleconferencia con todos mis alumnos. Claro. No, pero pasémosla para las 7 de la tarde. No, pero para las 7 de la tarde yo no puedo tener abierta permanentemente la computadora, la tengo abierta desde las 6 de la mañana. O no, hagámosla el domingo. No, pero ¿por qué la vamos a hacer el domingo, el día de descanso? Me parece muy, muy bueno. Faltaría únicamente el detalle de la reglamentación entonces sobre el control que puede ejercer la empresa respecto a la actividad que cumpla el trabajador o la trabajadora. Yo te agradezco infinitamente, Patricia, está clarísimo esto. Un solo dato. Los docentes en la provincia de Santa Fe y en tu calidad de dirigente gremial, mamita mía, mamita mía, viene retrasada la paritaria, Patria. Sí, bueno, justamente, toda esta cuarentena donde el docente tuvo que trabajar doble o triple jornada, poniendo sus elementos de trabajo, sin capacitación previa y demás, además, obviamente se ha sumado la decisión unilateral, que para mí es errada, de suspender la paritaria en el momento en que se estaba discutiendo, después de una serie de medidas de fuerza en marzo, a mí me parece que faltó voluntad política de convocar. Ahora se ha convocado, pero todavía no vemos los números, y la cuestión se agrava porque hay mucho malestar. Yo te decía antes, además el mes pasado se cobró muy tardíamente. Entonces se suma la situación que están viviendo los docentes que tuvieron que trasladar la escuela a sus hogares, con todo lo que eso implica, más la falta de incremento salarial, más cobrar tarde, más no saber cuándo volvemos a las aulas, más un protocolo que va a costar seguramente mucho esfuerzo cumplir, porque digamos, los protocolos muchas veces son ideales, digamos, y poco reales, digamos, ¿no? Bueno, nosotros esperamos, se supone que esta semana va a haber una propuesta salarial urgente, porque digamos, ya estamos en agosto, es decir, en el 8º mes del año, 8 meses sin incremento salarial, es una barbaridad. Patri, te agradezco infinitamente, cariños. Gracias a ustedes, un beso grande. Bueno, vamos a tomar contacto en esta oportunidad con el titular de la CGT San Lorenzo, Jesús Noni Monzón, poderosa CGT, que tiene su predicamento importante, no desde ahora, sino desde siempre, y además es el tercero en la línea jerárquica, si se quiere, de la FESTRA. Está Leoni, Ratner y Monzón concretamente, trabajador municipal.
Nosotros siempre decimos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todos los días son iguales, digamos en cuarentena, no pasan nunca, pasan rápido, concretamente. ¿Cómo está el tema de la paritaria municipal hoy por hoy a nivel provincial con la FESTRAN? Trabajadores municipales de un lado, comunales, presidentes comunales, intendentes, la conformación de la respectiva paritaria, que imagino no tienen paritaria desde el año próximo anterior. ¿Cómo está hoy la situación, concretamente? Bueno, buen día, Alberto. La verdad que una situación complicada. Nosotros venimos con algunas reuniones paritarias, que deben ser 4 o 5 ya, donde cada vez que nos reunimos los intendentes plantean que van a venir con una oferta salarial, ya que hace de diciembre que los trabajadores municipales no perciben ningún tipo de aumento. La canasta familiar, el comestible, todo aumenta todos los días y nosotros no tenemos la posibilidad de tener un aumento para los trabajadores municipales de la provincia. Pero bueno, tuvimos un plenario de secretarios generales el día jueves de la semana pasada en forma virtual, donde se planteó claramente que si no hay una oferta de los intendentes después del cobro de sueldo, que la fecha tope es el día 7, nos vamos a juntar nuevamente los paritarios titulares en una reunión virtual para ver qué tipo de medidas empezamos a tomar en la provincia, pues no tenemos otra alternativa. Y bueno, yo sé que es muy difícil para ustedes tomar una decisión respecto del reclamo, pero me decía otro integrante de la FESTRAN, vecino de aquí, de Santa Fe, estamos en este momento en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, Mauricio Herzog, que los trabajadores municipales, producto de la falta de paritaria, producto de una política salarial que les llene los bolsillos, han perdido arriba de 700 millones de pesos desde la última paritaria del año próximo anterior, ¿sí? Esto es lo que me comentaba Herzog. Exactamente, es así, Alberto, y por otro lado, si lo llevamos a trabajador por trabajador en la provincia, que son más de 45.000, desde diciembre a la fecha han perdido alrededor de entre 15 y 20 mil pesos, es algo estimado que veníamos haciendo con nuestros contadores por la estimativa de cómo fueron incrementando las cosas y menos los salarios. Así que, como vos planteabas, nos cuesta muchísimo buscar alguna alternativa para tomar una medida por cómo está la situación. Pero lo que vemos es que los intendentes aprovechan esta situación también de pandemia para plantear claramente que no tienen un peso, que no saben cómo llegan a pagar los sueldos, que es imposible hacer una propuesta salarial. Y la verdad que nos preocupa porque los municipales fueron, en principio, desde el 20 de marzo que comenzó esta pandemia, los que salieron a poner el pecho en la calle, prestando los servicios, exponiéndose a cualquier tipo de contagio, con el tema de dengue, el desmalezamiento, fumigaciones, el tema de salud, y lamentablemente, bueno, eso parece que los intendentes no lo ven. Más de 20.000 municipales desde la pandemia están trabajando normalmente, pero bueno, te vuelvo a repetir, parece que los intendentes esa situación no la ven. No, pero por otra parte, hay engañas pichangas que los quieren embromar en el bolsillo a ustedes, que quieren reducir los horarios de trabajo, concretamente te reducen por supuesto el salario, te reducen el salario, no te pagan en términos concretamente, y las deudas hay que pagarlas, hay que ir al supermercado todos los días, concretamente también hay que ir todos los días, hay que abastecer la heladera, hay que abastecer, digamos, la mesa familiar. Es muy delicada esta situación, ¿ustedes la próxima semana van a tomar algún tipo de decisión? ¿Se van a reunir la próxima semana, Monzón? Sí, nosotros la próxima semana nos vamos a reunir. Fuimos facultados por el plenario de secretarios generales, los paritarios, a tomar cualquier tipo de decisión y de medida que sea necesaria. Nos vamos a juntar, como te decía, la semana que viene, vamos a evaluar la situación y seguramente algún tipo de medida vamos a tomar, porque hace desde marzo que comenzó la pandemia que nosotros veníamos prácticamente para cerrar una paritaria, después fuimos respetuosos por más de 60, 70 días no abrir esta paritaria por cómo estaba la situación, pero bueno, creo que llegó el momento de hablar de asignaciones familiares que son irrisorias. Estamos hablando de asignaciones familiares por escolaridad primaria de 3 pesos, escolaridad secundaria de 3 pesos con 50, un salario de los chicos de 260 pesos cuando en lo privado es 4 o 5 veces más. Entonces me parece que los
los hijos de los municipales son iguales que cualquier otro hijo y que tendrían que tener la equidad, que esto lo tiene que hacer el gobernador, porque tiene que salir por decreto, pero bueno, lamentablemente se ve que el gobernador está en otra sintonía y no entiende la situación de los trabajadores municipales. Mire, esto corre por mi cuenta. Hay sospecha que la plata está en la famosa cuenta 9001 del Banco de Santa Fe, Sociedad Anónima, que los abastecimientos a nivel financiero vienen bastante del orden nacional, pero está depositada allí. Hay muchas sospechas. Nosotros manejamos la misma información. Han llegado hace alrededor de 3, 4 meses más de 500 millones en ATN que no fueron repartidos. Y eso es adelanto del Tesoro Nacional que venía específicamente para cada municipio y comuna de la provincia, de acuerdo al pedido que había. Y nosotros manejamos la información que llegaron, debe ser 4 meses, y también manejamos la información, nos gusta ser claro, que el gobernador lo que quiere hacer es caja. Agosto se de la caja y no hay nada para nadie. Nosotros vemos como muchos intendentes también llegan con lo justo a pagar los sueldos en tiempo y forma, con un descubierto de más de 10 millones en municipios que realmente son de muy poca población, y a los 15 días tienen que volver a cubrir los bancos con intereses realmente altísimos. Nosotros se lo planteamos en una reunión también para que viera de qué manera los bancos bajaban los intereses en esos préstamos a los municipios y tampoco se tomó el tema como para hacerlo, porque en realidad vemos cómo los bancos en estos últimos años han hecho millones, millones y millones, y en algún momento no es que le toque perder, por lo menos que le toque salir igual en esta situación de pandemia. Bueno, en el término de sospecha, no que seamos Sherlock Holmes, en este caso, sí, más de uno sospecha que esa platita está guardada para las próximas elecciones. Pero cuando no se responde al bolsillo de los trabajadores, particularmente los municipales, los docentes por otro lado, los trabajadores públicos, los profesionales de la salud, concretamente, podés tener millones y millones de pesos acumulados, pero la gente te va a rechazar. Ojo con ese tema, pero esto forma parte de otro análisis posterior. Te agradezco infinitamente, Noni, como siempre. Tenemos una muy buena relación en lo personal, en lo afectivo y particularmente con los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Abrazo como siempre. Abrazo y gracias. Hasta luego. Tía, por favor, cuídate mucho. Sigan cuidando a todos. Cuando sea grande quiero ayudar como ustedes. Yo que puedo ayudar. Gracias por todo lo que están haciendo. Fuerza, ma. Seguí cuidándote que todos te necesitamos. Usen siempre el barbijo y lávense las manos. Cuídate, papi, que quiero. Perfecto. Y me da el nombre tuyo, ¿cómo se llama? Norma Río, con quien trabajamos mucho y bien. Bueno, contame cómo es el trabajo de la PDH en Mar del Plata, contame este tema de Kibur, que lo acaban de encontrar en Europa, que dolorosamente no lo pueden traer. Y Néstor me contó también la historia, viste, del hermano, una parte me contó la historia del hermano, y cómo se sufrió, se golpeó en aquella oportunidad. ¿Algo más que quieras agregar vos, César? No, en esa línea yo creo que puedo jugar bastante. Hay mucho para decir. Algunas cosas que dijo Néstor, yo trabajé también en la causa CLU en Mar del Plata. Hay cosas muy interesantes para ver de cómo fue ese funcionamiento. Bueno, voy a tomar contacto con el doctor César Simo, Mar del Plata, APDH, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que es una de las instituciones que en la provincia está trabajando mucho y bien. Trabajan mucho y bien hijos en la ciudad de Rosario, trabajan mucho y bien también permanentemente en los últimos años la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿sí? Que anteriormente era Derecho por los Hombres, Derecho de los Hombres. Han trabajado mucho bien, siguiendo particularmente aquellas empresas, ¿sí? Aquellas empresas que han entregado prácticamente a la dictadura militar, a los genocidas, ¿sí? A sus propios trabajadores. El caso de Vicentín. Vicentín tiene denuncias por delitos de lesa humanidad. La famosa Vicentín, que se firmaron gracias a Macri y compañía, 18.000 millones de pesos de las arcas del Banco Nación Argentina. Bueno, doctor, ¿cómo le va?
Cuénteme usted, yo tomo contacto con usted por APDH Rosario, Norma Ríos, y además por un tema que analizamos en programas anteriores con Néstor López Corrales, el famoso caso Quibur, en Mar del Plata. ¿Qué rol, recuérdamelo, qué rol jugaba este represor, este genocida en Mar del Plata en la época del dictadura militar? Ahora exiliado en Alemania. Bien, Luis Esteban Quibur era una parte relevante dentro del sistema represivo de la Armada. En Mar del Plata se dio el sistema represivo con todos los componentes. O sea, no solo trabajó la Armada, sino que también estuvo el Ejército, estuvo la Fuerza Aérea, Policía Federal, Policía de Provincia, civiles de CNU en lo previo, civiles de CNU asimilados después al Ejército y a los servicios de inteligencia. O sea que Mar del Plata tiene todos los estamentos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, que participaron en el sistema de represión ilegal. Dentro de este esquema, la Armada Argentina había establecido el Placintara, que era algo que habían tomado, que era un plan de capacidades de inteligencia de la Armada de la República Argentina, que lo habían tomado del año 72 y lo modificaron al 75 para todo lo que era la represión ilegal. Todo lo que pasó a ser el terrorismo de Estado, la Armada lo documentó mediante el Placintara. El Placintara lo que establecía era quiénes y cómo iban a actuar, o sea, quiénes iban a integrar las fuerzas de tareas, grupos de tareas y unidades de tareas y cómo debían actuar. Eso establecía el Placintara, era un documento secreto de alta reserva y confidencial, es decir, los 3 niveles más altos de seguridad en lo que hace a documentos. Y, por supuesto, cada Placintara tenía una numeración. El Placintara 0 era el de Macera, el Placintara 1 era el del Comando de Operaciones Navales, y después venían los Placintara entregados a cada uno de los titulares de las fuerzas de tareas. Las fuerzas de tareas 6 era la de la base naval y que tenía, a su vez, distintos grupos de tareas. Y esos grupos de tareas, a su vez, tenían unidades de tareas. Quibur era el segundo comandante de la unidad de tareas 6.1.2. Segundo comandante de una unidad de tareas. ¿Sí? Gran responsable. Gran responsable. Por supuesto, porque su intervención era la que garantizaba que las operaciones que llevaba adelante la unidad de tareas 612 tuviera éxito en función de los objetivos que se había trazado el terrorismo de Estado. Doctor, Quibur se escapa de la Argentina y se autoexilia, digamos, como segunda generación en Alemania por allá en el año 2012, cuando ella sabía que lo estaban buscando por represor concretamente. Hoy no se lo puede extraditar a la República Argentina. Claro, ahí lo que se dio con Quibur fue lo siguiente. Como nosotros no teníamos toda la información, había grandes dificultades para obtener información sobre los que habían participado en el terrorismo de Estado, entre otras cosas porque lo habían hecho con garantía de impunidad, lo habían hecho en la más absoluta clandestinidad, si bien muchas cosas eran abiertas, pero era clandestino quiénes eran los que ocupaban. Ustedes piensen que en la base naval de Mar del Plata había 600 efectivos entre oficiales y suboficiales, y los que participaban del aparato represivo ilegal eran unos 120, es decir, una sexta parte del total de los integrantes. Por lo tanto, era muy difícil lograr identificar quién sí y quién no. Y si hay algo que ha caracterizado a todos los movimientos de derechos humanos, y que por supuesto la APDH ha honrado siempre, es tratar de ser lo más objetivo posible, no perseguir a cualquiera, sino perseguir a los verdaderos responsables. La idea era mantener siempre la persecución en función de las pautas que se han manejado. Y por lo tanto había que ser muy estricto en la búsqueda de las personas que efectivamente tenían responsabilidad. Eso nos llevó a ir consiguiendo los legajos, a analizar los legajos, ver cada uno que iba teniendo intervención. Por lo tanto, si bien nosotros en el año 2000 comenzamos con el juicio por la verdad en Mar del Plata, febrero de 2001, la primera audiencia, recién en el 2006 pudimos hacer la primera denuncia. A fines del 2006 denunciamos el esquema represivo del campo de concentración base naval que tenía muchos centros clandestinos de detención en su interior.
y empezamos a descubrir poco a poco cómo funcionaba el sistema represivo dentro de la base naval. Para el 2012 es cuando ya empieza a aparecer la segunda línea, que eran los más ejecutivos, es decir, ser segunda línea en un sistema represivo significaba estar más cerca de los ejecutores que de los que tomaban decisiones. Ese era el rol de Kibur. Estaba por su cargo, ¿sí?, y por su función más cerca de los ejecutores, y de hecho nosotros entendemos que ha participado en operativos y que ha torturado, que los que tomaban solamente decisiones. O sea, Kibur tomaba decisiones y además actuaba. Y entonces, cuando nosotros empezamos a llegar a esa línea intermedia, Kibur sabe, ya había condenas a perpetua de los que estaban arriba y algunos que estaban cerca de él, sabe que el próximo iba a ser él, y ahí se escapa. Y claro, lo detecta el diario alemán Bild, que le hace una nota, entre comillas, en la calle, lo detecta. Yo he visto, digamos, el tape, digamos, el tape, es el video. Vamos a modernizar el vocabulario, el video. Sí. He visto el video. Y además, entre ellos está un grupo de argentinos que vive en Europa, que además de su tarea habitual, está atento permanentemente para detectar aquellos que se han escapado, digamos, de la República Argentina y que en su carácter de represor se están obedeciendo. Me contaba Néstor López Corrales que hay aproximadamente 30 represores entre hombres y mujeres que están diseminados entre España, Alemania, Italia y otros países, hoy afianzado en lo que sería, digamos, la nacionalidad de la Unión Europea. Por eso no se nos puede repatriar. Sí, efectivamente. Hay en muchas partes del mundo, ¿no? Recordarán a Vildosa, que se había ido a Sudáfrica. Hay una cosa muy interesante que nos pasó con Kibur y que lo veníamos registrando ya en otras partes, en particular con Vildosa, que tiene que ver con una red de apoyo, una suerte de Odessa, ese mito que hay en relación a los alemanes, a los nazis. Bueno, la Armada Argentina tiene de aquel entonces, generó una especie de red de contención y de sostenimiento a todos los prófugos. Y de hecho, hubo uno de ellos en Madrid que se integró a los grupos de familiares y de exiliados argentinos que estaban en Madrid y le aportaba información a los otros genocidas que estaban prófugos. Y con Kibur lo que pasaba es que cada vez que alquilaba, pudimos detectar que los alquileres los tenía a nombre de una mujer que no era su esposa, aparentemente de nacionalidad española, que era la que no solo contrataba, lo que dificultaba encontrarlo, sino que además aportaba sus datos. Es decir, que los contratos de alquiler salían a nombre de esta persona. Y esto vuelve a lo mismo, es decir, de dónde salían esos fondos, cómo llegaba ese dinero, quién se lo aportaba, nos hace pensar que está dentro de esta red que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, doctor, memoria, verdad y justicia, cárcel a los represores que no es venganza, cárcel como corresponde a estos criminales. Yo les voy a contar un dato. Sí. Víctor Hermes Brusa, alias el culón, como le decimos nosotros acá, un represor, ¿sí?, que obró en la justicia federal. Créamelo o no, me lo demitieron, pero con el corresponsal de Página 12, aquí en esta capital, Juan Carlos Tiziani, un gran amigo, lo detectamos en un acto político en la legislatura de la provincia. Hoy está guardado en su casa con arresto domiciliario, desde hace un tiempo, por cuestiones de enfermedad, etcétera, etcétera, todos los inventos judiciales que se tejen alrededor de los represores. Pero estaba libre, entre comillas, siento que tendría que estar en la cárcel. Lo detectamos en un acto político. Cuando le pregunté, le dije, che, culón, ¿sos vos? No soy yo. Sos vos, le digo, sos vos. Desapareció. Créanmelo que tienen algún tipo de facilidades también, carcelarias han tenido, y como lo han tenido últimamente con algunas cuestiones que se han presentado. Doctor, memoria, verdad y justicia, un gran abrazo y adelante con la PDH para seguir bregando y luchando contra estos genocidas. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes y, por supuesto, todo lo que ayude a la difusión ayuda a la tarea en la que estamos trabajando en común hace tantos años. Como le decía yo, con Norma Ríos tenemos un gran contacto permanentemente. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao.
vamos a tomar contacto con el diputado provincial del Frente Renovador, Oscar Cachi Martínez. Parece una idea alocada, se lo digo sinceramente, pero es propia de los momentos institucionales que se viven y hay que tenerla muy en cuenta. ¿Será posible en el futuro trasladar el Congreso Nacional a la ciudad de Rosario? ¿Alguna vez se pensó esto, descentralizar el poder político en el país? Arturo Frondizi, que fue un visionario, un gran presidente, ¿sí? Después desmerecido por la historiografía argentina, Raúl Ricardo Alfonsín, que quiso llevar, digamos, el poder político institucional del país al sur del país, ¿sí? ¿Será posible esto? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre decimos. Oscar Cachi Martínez, ¿es posible traer el Congreso para descentralizar la política institucional del país a la ciudad de Rosario? Bueno, Alberto, primero un gusto dialogar contigo. Sí, yo creo que estamos en un momento muy especial de la historia. Es necesario empezar a diseñar y pensar el día después de esta pandemia, que para muchos ha sido el inicio real del siglo XXI desde el punto de vista histórico. Y claramente esta pandemia ha desnudado desequilibrios y desigualdades desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista territorial, que nos obliga a plantear un rediseño del federalismo argentino. Porque este fenómeno de concentración de 15 millones de habitantes en el 1% del territorio, que se da en la ciudad de Buenos Aires y las 40 ciudades que la rodean, ya no solo perjudica al conjunto de las provincias, sino también perjudica a los habitantes de esa región. De hecho, el 90% de los contagios y el 90% de las muertes se han dado en esas jurisdicciones. Por eso nosotros planteamos la necesidad justamente de que pensemos un país más justo y equilibrado, donde todos tengamos los mismos derechos en cualquier lugar donde nos toque nacer, y a partir de allí plantear una refederalización, que en principio nuestra propuesta como primer paso hacia la refederalización es, bueno, justamente trasladar el más democrático y el más federal de los poderes, que es el poder legislativo, al funcionamiento en el interior, ofreciendo la provincia, el área metropolitana de Rosario, esa área que se extiende desde Timbúes a Villa Constitución, como el espacio para discutir cuál va a ser el lugar donde se va a refederalizar el Congreso. Esto tiene antecedentes históricos, vos bien señalabas, tiene fundamentos prácticos que vamos a tratar de reseñarlos desde el inicio de nuestra patria, cuando el brigadier López consigue por primera vez que se reconozcan las autonomías provinciales, en lo que fue llamado el Tratado de Pilar, no solamente se logró eso, sino que se convoca un congreso en la ciudad de San Lorenzo. Después de esto, cuando justamente López acuerda con Dorrego, gobernador de Buenos Aires, llevar adelante la convención constituyente, también lo plantea en San Lorenzo o en Santa Fe. Y a fines del siglo XIX, hay que recordarle a nuestros oyentes que en 3 oportunidades la ciudad de Rosario fue elegida como capital del gobierno del asiento central, porque bueno, era justamente un área urbana muy importante que no tenía rol, era una de las pocas áreas urbanas que no era capital de provincia, y que de alguna manera el rol importante era justamente que articule como representante de todas las provincias. En este marco también es bueno destacar que en el año 2004 el gobernador Jorge Obey adhirió a la idea del traslado del Congreso, incluso él dijo, esto es una reivindicación para las provincias, es una reivindicación para Santa Fe, y es una reivindicación para el área metropolitana de Rosario. La provincia de Santa Fe, la verdad que a lo largo de la historia ha tenido un enorme rol que jugar en defensa del conjunto del federalismo argentino. Nosotros en este momento donde se está discutiendo a nivel nacional justamente un plan San Martín
y donde se está discutiendo, como podríamos decir, un plan Marshall para la recuperación de la economía argentina, hemos planteado esta iniciativa que es responsabilidad de la legislatura, porque el artículo 3 de la Constitución establece que las autoridades nacionales residirán en la ciudad, que las legislaturas cedan para su federalización. Es decir, es responsabilidad nuestra de la legislatura provincial ofrecerle a la nación la posibilidad que a través de una ley especial pueda determinar que el Congreso vaya ahí. Y lo cierto es que más allá de esto, de que Rosario es el único conglomerado urbano que no tiene un rol institucional, también es un lugar, el área metropolitana, que tiene infraestructura ferroviaria, infraestructura vial, infraestructura aérea, tiene los puertos más importantes del interior del país y a la vez tiene agua dulce y tierra fértil en sus alrededores, lo cual a nosotros nos estimula a pensar que es una idea posible. No, ya claro que es posible. Por supuesto que si lo pensamos ahora en este momento, nuestra idea, nuestras metas están fijadas en continuar salvándonos la vida, en cuidar nuestra salud, como lo está haciendo el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial concretamente. Yo sé que tenés contacto, Cachi, con autoridades políticas en el Nacional, con Sergio Massa. ¿Cómo cayó esta idea? A ver, contame la letra fina, digamos, de todo esto, o el entretelón político. ¿Cómo cayó esta idea? En nuestro espacio hay un espíritu federal que generalmente tiene que ver con el conocimiento profundo que Sergio tiene en el territorio. Pero esto tiene que nacer fundamentalmente de Santa Fe. Por eso nosotros hemos planteado, porque no puede ser justamente el gobierno central el que lo decida, es la legislatura provincial la que tiene que ofrendar su territorio. Y en ese aspecto hemos planteado una comisión que, en primer lugar, que presida el gobernador, que participe el ministro de Gobierno, la ministra de Infraestructura y la ministra de Medio Ambiente, que también participen los distintos poderes, el Poder Judicial y la legislatura a través de sus dos cámaras, que participe la vicegobernadora, pero que también participen los intendentes, los consejos deliberantes y también los presidentes de comuna de esta área metropolitana, atendiendo a las cuestiones medioambientales, atendiendo a las cuestiones logísticas, atendiendo a las cuestiones urbanísticas y también en función de las restricciones económicas que va a sufrir la Argentina, atendiendo a la disponibilidad de tierras, tanto del ámbito local como provincial como nacional. Porque justamente creemos que con una visión federal esto tiene que ser tratado de esta manera. Y a partir de la ley 13.532, Rosario ya no es Rosario, es un área metropolitana. Por último, decirte que no es una idea aislada. En el marco de un plan que hemos planteado, que le hemos puesto Brigadier Estanislao López en homenaje a los 202 años de su asunción como gobernador de la provincia de Santa Fe, hemos planteado dentro de este programa un plan de arraigo para que los habitantes de cada localidad importante de la provincia, pero que no conforman un conglomerado urbano, puedan permanecer en su lugar de origen. El plan de migración inversa para que la gente de los grandes conglomerados puedan ser recepcionadas por poblaciones pequeñas. Y por último, un programa de colonización, pero no a través de ninguna, podríamos decir así, expropiación, sino a través del estímulo a aquellas personas que son titulares de tierras improductivas a incorporarlas al mundo del trabajo y de la producción. Es decir, es un grupo de iniciativas que tienen que ver con construir un país más federal, en un país donde las asimetrías son escandalosas. El 50% del Producto Bruto Interno lo produce la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y las 10 provincias más pobres del país no llegan al 10%. En una ciudad de Buenos Aires que tiene 14.645 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio nacional es de
3.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Hoy ser federal no es una opción, es una obligación para construir una Argentina más igualitaria. Mira, le ponemos puntos suspensivos, me parece muy buena la idea. Ojalá que cuaje, particularmente inicialmente en la legislatura de la provincia, con estas comisiones que se van a crear para que asesoren, digamos, y que después se declare esa necesidad, disponiendo, digamos, de toda la infraestructura material para que se logre hipotéticamente en el futuro. Yo te agradezco, Cachi. Un gran abrazo, como siempre. Un gran abrazo y un saludo enorme y afectuoso a cada televidente.